Es la pregunta que tenemos el día de hoy. Pero además tenemos al defensor del pueblo, don Walter Gutiérrez, está en nuestra cabina, para hablar de la última información, la radiografía de la corrupción en el Perú. Y yo quiero empezar precisamente por eso. ¿Ustedes saben cuánto se pierde anualmente en el Perú por corrupción? Es decir, lo que podría servir para seguir disminuyendo la pobreza, 12.600 millones de soles. En otras palabras, un montón de dinero, 10% del presupuesto nacional. Walter Gutiérrez, le damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias, Mónica. ¿Esto qué implica? Es decir, estamos hablando del 10% de todo el presupuesto. Estamos hablando que desde que uno tiene memoria, se habla de corrupción en el Perú. Claro. Estamos hablando de un sistema que en algunos casos no da para más o no ha tenido reformas. ¿Dónde está el punto, digamos, de poder tener ese punto de inflexión para cambiar las cosas, señor defensor? Sí, Mónica, permítame hacer una ligera acotación a lo que usted acaba de señalar. Es verdad, hay de cada 10 peruanos, 2 todavía son pobres en este país, pero 1.3 millones de personas están en una situación de pobreza extrema. Que es una situación... Eso implica que ni siquiera puedes comer. Eso implica que tienes apenas 5 soles diarios para poder vivir y poder solventar todas las necesidades de salud, de alimentación, etcétera. Imposible. Lo que es materialmente imposible. Muy bien. Con lo que se pierde con la corrupción, esos 12.000 millones a lo que ha hecho usted referencia, podríamos alimentar 3 años a las personas que están por debajo de la línea de pobreza extrema, que son ese 0.3 millones. Entonces, la corrupción no es inocua a los derechos fundamentales, no es inocua a los pobres de este país, es a quienes más afecta. Y la corrupción, desafortunadamente, de alguna manera se ha institucionalizado. Y perfeccionado. Desde luego. Hay que decirlo con mucha tristeza, pero en realidad la sofisticación de la corrupción, si no hubiera saltado, después vamos a hablar del caso Odebrecht, seguiríamos, digamos, sin saber lo que está pasando con muchas empresas de esta naturaleza, ¿no? Claro, hay microcorrupción, que es la corrupción en los trámites municipales, que podría ser corrupción incluso en el Poder Judicial, con algún tráfico de influencias, pero también hay megacorrupción, que es a la que se está refiriendo usted, la corrupción desde el poder. Pero esa pequeña se naturaliza, y eso también es gravísimo para el ciudadano peruano, o sea, está como aceptada. Por eso es importante un reporte como este, que permanentemente mantenga en la agenda del país el tema de la corrupción, pero también es importante porque va a generar información. Mire, Mónica, no tenemos data homologada. La información que tiene la Procuraduría es distinta a la que tiene la Fiscalía es distinta a la que tiene la Contraloría, diferente a la que tiene el Poder Judicial. Es decir, si nosotros no sabemos a qué nos enfrentamos, si no conocemos los patrones de actuación, las zonas sensibles, si no generamos conocimiento e información, no podemos enfrentarla. ¿Y eso cómo se solucionaría? Eso, para empezar, haciendo lo que la Defensoría está haciendo con este reporte, es decir, conocer determinados sectores. A partir de algo. A partir cada mes y cada año vamos a conocer más, vamos a saber qué políticas públicas, qué buenas prácticas funcionan y qué no funcionan. Usted me dirá, sí, pero ya se conoce eso. Mire, ¿sabe cuál fue el gobierno regional premiado y reconocido como el más transparente? Ancash. Sí, Ancash. Ya pues, no me tome el pelo. Defensor tiene 3 gobernadores regionales adentro. Pero es que eso revela que la transparencia no es suficiente, que es importante, pero eso tiene que combinarse con un conjunto de políticas. ¿Cuándo fue eso de Ancash? Eso me parece que ha sido hace un par de años, o un poco más. Ya, la verdad, parecería, ¿no? Una especie de tomadura de pelo. Es irónico, pero revela que cuando nos preguntamos qué ha sucedido, qué ha pasado, qué es lo que no hemos hecho para que la corrupción aparezca y reaparezca con tanta fuerza, yo se lo contesto en una sola frase. A ver, por favor. No hemos hecho nada. Ya. ¿Y por qué no hemos hecho nada?
Porque ni gobierno, ni Congreso, ni... No me estoy refiriendo a este gobierno, ni me estoy refiriendo a estas gestiones. Este es un tema que tiene muchos gobiernos, un tema de Estado, es un tema que se ha institucionalizado. Esto es una pandemia. Esto es una... En realidad. Es endémico y es pandémico. Ambas cosas. Nos quedan 3 minutitos. Odebrecht, dentro de todo esto que se ha analizado, ¿qué cosa ha arrojado en cifras, no? Bueno, lo que ha arrojado, lo primero yo diría es que es lo que se denominaría mega corrupción o corrupción desde el poder, porque es una corrupción que tiene capacidad para ingresar al Estado, para actuar dentro del Estado y para prever que puede salir impune de cualquier investigación. ¿Y el centro? Ejemplo concreto. Sí, a ver. Ejemplo concreto. Mire, para IRSA Sur, sí. La interoceánica. Se dio un decreto supremo que permitía sacar ese proyecto de inversión de lo que se conoce con el nombre de SNIP, que es un procedimiento muy riguroso, muy técnico. Que lo ha sepultado este gobierno. Muy bien, sí, pero sucede que para poder sacarlo se requería una serie de recaudos de información que pudiera justificar. La única justificación, nosotros hemos revisado todos los documentos, la única justificación que existe es que porque es de interés público. Déjeme decirle, Mónica, que todo es de interés público. Esa es una tautología. Pero el interés público más importante es acabar con la corrupción. Yo creo que eso es lo que tendría que tener como prioridad. ¿Se va a reunir o ya se reunió con Pablo de la Flor? ¿Se va a reunir? Vamos a coordinar una reunión porque ese es otro tema importante. Claro, porque no podemos caer en lo mismo, ¿no? Se va a invertir, han dicho algo así como 6.000 y pico de millones. Muy bien. En la reconstrucción. Tiene que ser una reconstrucción sin corrupción, y para eso es importante que las instituciones coordinen y con un enfoque de derecho, si me permite, ¿no? Esto significa que primero hay que reconstruir la vida de las personas. Ciertamente, defensor, me encantaría seguir conversando con usted. Hay un reporte importante sobre la corrupción en el Perú, vale la pena, hay que homogenizar, como usted señala, la información, y solamente para acabar, peculado, colusión, negociación incompatible, malversación, cohecho activo, pasivo, concusión, son los delitos más concurrentes precisamente en todos los casos de corrupción en nuestro país. Y la centralización de casos, porque hay en el resto del país, está en Lima. Muchas gracias por estar con nosotros, don Walter Gutiérrez. 1:15, la hora en la rotativa. Hora satelital. De casos porque